Cuando hablamos de un sistema de carga en una motocicleta, un sistema monofásico, que son uno de los sistemas más comunes y más conocidos en el ámbito de motocicletas de trabajo, generalmente traen este tipo de sistemas eléctricos. No varían mucho de los sistemas trifásicos en cuanto a conexiones, más sin embargo en temas de funcionamiento sí hay una gran diferencia. El día de hoy vamos a hablar del sistema de carga monofásico de una motocicleta. ¿Qué pasa si es que mi motocicleta no está recibiendo carga en lo que es nuestra batería? ¿Cuáles son las fuentes de alimentación? ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Dónde puede estar el problema? Bueno, trato de ayudarte a resolver estas inquietudes, porque yo sé que a más de uno le está pasando que su batería no está cargando, que las luces se están quemando por algún motivo, o que hicieron alguna reparación y desde ahí quedó algo mal, algo no está funcionando en la motocicleta. Quédate en este video hasta el final, no te olvides de suscribirte, dejarme tu importante comentario, tu like también, y de recomendar estos videos también a tu círculo social para que muchas más personas puedan llegar a esta importante información. Bien, el día de hoy estamos hablando de sistemas eléctricos. Nos encontramos nosotros con el sistema de carga. El sistema de carga es bastante sencillo, por decirlo así. No consta de muchos componentes y la energía se genera, se rectifica y se almacena de una forma bastante sencilla. Ok, lo que tenemos en nuestras motocicletas, en la parte izquierda, aquí adentro nosotros tenemos el magneto con el respectivo estator o bobina estator. Bien, el magneto, al girar encima de las bobinas del estator, esto ya lo hemos dicho muchas veces, genera un campo electromagnético que posteriormente se convierte en corriente alterna y sube a alimentar a toda la motocicleta. Pero bueno, nosotros esa corriente alterna no la podemos aprovechar si es que nosotros no contáramos con un regulador rectificador. Aquí tenemos nosotros los cables. Vieron que de la bobina sale 5 cables. Bueno, entre ellos sale 2 cables amarillos, lo más común. En algunos casos suele salir un cable blanco y un cable amarillo. En otros casos suele salir un cable rosa y un cable amarillo. Todos estos, respetando el código de colores chino, traen corriente alterna. Corriente alterna desde el motor, desde esta parte. Aquí tenemos nosotros el magneto. Desde esta parte sale corriente alterna por estos cablecitos y llegan a este socket de aquí. Si ven que aquí también llega 2 cablecitos amarillos, ahí está el uno y el otro lado está el otro. Ok, salen 2 cables amarillos. Todavía siguen con corriente alterna, o sea, estos cables no se bifurcan, no se unen con otros cables en ningún lado. Se van desde el socket de la salida del motor hasta el socket del regulador rectificador, una sola. Llegan al regulador rectificador, más o menos estos cables cuando está en ralentí nuestra motocicleta, va a estar a 80-85 voltios, corriente alterna, y cuando está a tope más o menos va a estar unos 150-160 igual, corriente alterna. Una vez que esta corriente alterna entra al regulador rectificador, como bien dice su nombre, regula y rectifica. ¿Qué regula? Regula la corriente alterna que sale, ya sea 80, 90, 100, 120 voltios, lo regula más o menos a un más o menos 14 voltios. Y también rectifica de corriente alterna a corriente continua. Entonces, una vez que este aparatito de aquí, este cuadrito negro que lo llaman muchos, hace su trabajo, nosotros en este cable verde negativo y rojo positivo vamos a encontrar 14 voltios, más o menos 14 voltios. Realmente el trabajo de este regulador rectificador es convertir la energía para cargar nuestra batería. Si es que aquí nosotros tenemos menos de 12 voltios, la carga de la batería va a ser prácticamente imposible. Si es que nosotros tenemos aquí más de 15 voltios, o sea hay un rango de 12 a 15, si tenemos más de 15 voltios vamos a quemar todos los componentes eléctricos que estén conectados al sistema eléctrico. ¿Por qué pasa eso? Cuando tengo yo menos de 12 voltios aquí en las salidas del regulador rectificador, quiere decir que una fase no está alimentada. Aquí nosotros tenemos, es un sistema monofásico, tenemos fase y tenemos neutro, ¿ok? Entonces quiere decir que una de esas bobinas está en mal estado, está en corto, está aterrizada, como solemos decir, y no está mandando la corriente suficiente para que el regulador rectificador haga su trabajo y por ende acá nosotros vamos a tener 6 voltios, 7 voltios, no va a llegar nunca a 12 voltios arriba. Ahora, cuando nosotros tenemos más de 15 voltios, hay varios factores. Puede ser que el regulador rectificador esté dañado, como puede ser también que esté mal conectado. ¿Por qué puede estar mal conectado? Si ven ustedes que nosotros aquí tenemos 5 cables,
tenemos, aparte del positivo negativo que vendría a ser rojo y verde, tenemos los dos cables amarillos o en algunos casos blancos o rosas que vendrían a ser corriente alterna, pero aquí nosotros tenemos un cablecito negro. Nosotros tenemos aquí, hace la función de avisar al regulador rectificador cuánta corriente generar, qué tan bajo está el nivel de nuestra batería para poder generar. Este de aquí es un positivo más. Este de aquí es un positivo que justamente se une aquí en la llave. Nosotros cuando giramos la llave lo que hacemos es unir el rojo con el negro e inmediatamente nosotros ya tenemos una señal aquí. Esta señal avisa al regulador rectificador y este regulador rectificador sabe cuánta corriente exactamente generar y por ende genera la corriente exacta para cargar la batería. Ahora hay algunas veces que el regulador rectificador tiene 5 cables, en este caso vemos nosotros aquí de 4 cables. Si nosotros conectamos un regulador rectificador de 4 cables a un sistema de 5 cables, no pasa absolutamente nada, funciona bien. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos tomando en cuenta el cable negro y el regulador rectificador está configurado de fábrica para generar más o menos 14 voltios. Ahora hay otros reguladores rectificadores que sin esta señal positiva, sin esta señal de batería, que justamente sale más o menos es así, muy sencillo. Positivo, conectado al positivo, se va hacia la llave. Nosotros cuando abrimos la llave lo que hacemos es unir este cable rojo con este cable negro y este cable negro vuelve con información. Aparte de alimentar focos, aparte de alimentar otros componentes que se alimentan de un positivo retorno, también mandamos nosotros una señal, mandamos una información a este cablecito negro que posteriormente, cuando los reguladores rectificadores son de 5 cables, tienen un procesador interno que procesa esa información y tiene, bueno, un microchip, no lo llamamos procesador porque suena algo bastante grande. Entonces tiene un microchip que detecta cuánta energía crear y pues por ende, dependiendo de la cantidad de energía que necesite nuestra batería, va a crear el regulador rectificador. Ahora, ¿qué pasa? Si es que nosotros un regulador de 5 cables omitimos este cablecito negro, como yo he visto muchas veces que lo cortan porque no saben para qué sirve, este regulador rectificador va a generar energía a lo loco. A veces va a generar poquita, a veces va a generar mucha, y eso va a crear muchos inconvenientes en el sistema de carga. Entonces, a estar muy atentos. Si nosotros, vuelvo y repito esta información muy importante que algunos me han preguntado, conectamos un regulador rectificador de 4 cables a un sistema de 5 cables, no pasa absolutamente nada. Si nosotros hacemos al revés, conectamos un regulador rectificador de 5 cables a un sistema de 4 cables, ahí va a comenzar los problemas de carga, problemas de almacenamiento e incluso podemos llegar a quemar algunos componentes eléctricos. Bien, una vez que ya tenemos nosotros, obviamente bien conectado, tenemos los 14.5, 13.5, 14 voltios, digamos un estándar más o menos 14 voltios. ¿Dónde se va a almacenar esa energía? Es aquí. Porque recuerden ustedes que por este cablecito rojo y por este cablecito verde ya volvieron 14 voltios. Y hay 14 voltios en esos cables. Esos 14 voltios se van sin mirar a ningún lado directamente a la batería. Negativo y positivo. Después de la batería, el positivo sale mediante un fusible para alimentar al resto de los componentes. Y el negativo, bueno, ya se va al chasis. El negativo vamos a tener siempre nosotros en el chasis, vamos a tener nosotros siempre en el motor. ¿Por qué? Porque con este cablecito nosotros agarramos desde el negativo y lo empernamos en el chasis. Eso hace que haya negativo o masa en todo el sistema de carga. Mientras tanto que el positivo, si positivo con el chasis, obviamente vamos a generar un cortocircuito. Entonces, por ende, cuando hay un cortocircuito, tiene un fusible intermedio. Este fusible es el encargado de cortar, de volarse, como solemos decir, cuando hay un cortocircuito aquí arriba. Por eso, indispensable poner los fusibles que el fabricante nos especifica. Por ejemplo, algunos dicen de 7 amperios, la mayoría dice de 5 amperios. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un fusible más grande, un fusible digamos de unos 25 amperios, no se va a volar. Va a quemarse los cables, va a quemarse los componentes y el fusible no se va a volar. ¿Cuál es la función netamente del fusible? Cuando hay un cortocircuito, por mínimo que sea, suele pasar en las direccionales, por ejemplo, que se queman los cables de las direccionales y se unen entre los dos. Al unirse entre los dos genera un cortocircuito. Apenas nota ese cortocircuito, inmediatamente el fusible vuela. Apenas nota esa variación de corriente, el fusible vuela.
¿Qué pasa al volarse? Al volarse desactiva todo el sistema de energía que alimenta la motocicleta. Entonces el cortocircuito no va a seguir. Si nosotros ponemos un nuevo fusible, prendemos la motocicleta, como ya hay un cortocircuito, de nuevo se va a volver a volar. Es ahí donde ya el mecánico hace su trabajo, detecta la falla, corrige la falla y sigue dando que la motocicleta siga en su óptimo funcionamiento. Como yo he visto en algunos casos que le ponen un fusible, por no buscar la mínima falla que a veces da, a veces no da, le ponen un fusible muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando hay el cortocircuito, porque también puede ser que a veces haya, a veces no haya por algún mal contacto y que a veces tope, en la vibración tope, y cuando la moto está parada no tope, entonces se va a generar igual un cortocircuito, pero como el fusible no se va a volar, pues vamos a quemar absolutamente todo el cableado. Una vez que nosotros tenemos una corriente estable en nuestra batería, ya podemos alimentar a todo el sistema. Por ejemplo, ya tenemos focos, ya tenemos claxon y bueno, algunos otros componentes eléctricos que usan 12 voltios. Bien, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos todo el sistema funcionando perfectamente, pero la economía no nos da para cambiar la batería? Tenemos estos cables sueltos, que eso es lo que suele pasar cuando una batería está en mal estado. Se aíslan esos cables y queda funcionando. El sistema en sí sigue funcionando. ¿Por qué? Porque nuestro regulador está haciendo ese trabajo, está alimentando la moto. Obviamente, cuando nosotros tenemos el regulador en mal estado, las luces van a estar titilando. Nosotros cuando aceleramos se estabilizan, pero cuando simplemente está en ralentí van a estar titilando. ¿Por qué? Porque las revoluciones por minuto del magneto no son las suficientes como para crear la suficiente energía para que el regulador trabaje de forma correcta, y por ende va a haber digamos picos de energía. A veces va a haber más, a veces va a haber menos, por ende nuestra luz va a estar entre que se prende, se apaga, se prende, se apaga. Y para alimentar, por ejemplo, algunos otros componentes, obviamente este rectificador tendría que ser capaz de alimentar un foco, de alimentar el claxon y de alimentar, por ejemplo, direccionales. Pero ¿qué pasa si se prenden las tres cosas a la vez? El claxon prácticamente no va a tener sonido, o tal vez las direccionales van a prender muy bajito. Entonces esa es la consecuencia de no tener una batería conectada. La otra consecuencia es que los focos, la vida útil de los focos dura mucho menos. Y ahora imagínense si es una LED que necesita una corriente estable, pues inmediatamente la vamos a quemar, aunque las LEDs no son tan delicadas como parecen. Bien, entonces vamos a disminuir la vida útil porque van a estar titilando, entonces en ello también va a haber variación de corriente y por ende el filamento se va a volar. Así es que muy importante también el almacenamiento de la batería. Sin embargo, puede funcionar si es que nosotros no tenemos dinero para comprar o no podemos conseguir la batería. Puede funcionar, sí, todo el sistema simplemente con el regulador rectificador. Obviamente en la noche vamos a tener problemas, en el día ningún problema porque no necesitamos luces, ¿ok? Hemos hablado entonces del sistema de carga de una motocicleta. ¿Cómo se controla este sistema de carga? Mediante la llave. Con la llave, el positivo va conectado aquí, obviamente en el pin positivo de la batería. Este cablecito de aquí es el que viene del regulador rectificador, es el positivo del regulador rectificador, pero también hay una bifurcación aquí arriba, justamente aquí dentro de estos cables, aquí hay una bifurcación que viene directamente del regulador rectificador, pero en esa bifurcación también alimenta a este cablecito rojo. Es el único que alimenta, el único positivo que va a salir de aquí alimenta a este cablecito rojo. Una vez que alimenta este cablecito rojo de acá, que tenemos justamente aquí, nosotros al abrir el switch hace todo el trabajo. Ahí por este cable negro va a volver retorno de positivo y ese retorno de positivo es el encargado de alimentar absolutamente a todo, a claxon, a focos, a intermitentes, a muchos otros factores. En algunos casos, cuando nuestro CDI es de corriente continua y nuestro sistema es trifásico, incluso se encarga de alimentar al CDI. En este caso no, porque el CDI es alimentado directamente de la bobina estator en un sistema monofásico. Mis amigos, espero haya quedado claro este tema. Cualquier pregunta me lo pueden hacer en comentarios. Aprovechamos que está aquí el sistema eléctrico desarmado para poder explicarles algunos sistemas. Entre otros tenemos el sistema de encendido, tenemos el sistema de luces, en fin. Tenemos algunos sistemas aquí interconectados para que nuestra motocicleta funcione de una forma idónea. Entonces, no se olviden de suscribirse al canal, de dejarme su importante comentario, su like. Mi nombre es Nexus Equabiker. Nos estamos viendo próximamente en un nuevo video.